Dios le bendiga a todos, jóvenes. En esta oportunidad voy a resolver ejercicios de circuitos eléctricos, ya desde los problemas más básicos, ya hasta, bueno, cierto nivel. Vamos a empezar con este problemita que dice lo siguiente. En el circuito que se muestra, determine la corriente del circuito y la diferencia potencial entre A y B. Bueno, tenemos acá dos fuentes, 12 voltios y 18 voltios. Para empezar, primero, todo está en serie. Para resolverlo, lo que vamos a hacer es un equivalente. Vamos a hacer equivalente a estas fuentes que están en serie, por si acaso no están en paralelo, están en serie, y también las resistencias están en serie. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer el equivalente. ¿Cómo se hace el equivalente de fuentes en serie? De la siguiente manera. Hay que recordar que la corriente convencional sale del polo positivo de la fuente. ¿Ya cuál es el polo positivo? La línea larga. Ese es el polo positivo, polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Ya. Si esta fuente de 12 voltios fuera la única, ¿no? Suponiendo que es la única fuente, la corriente sería así. Generaría una corriente en sentido antihorario. Pero si la de 18 voltios sería la única, generaría una corriente en sentido horario. Entonces, como las fuentes entregan corrientes en sentidos contrarios, su voltaje equivalente sería la resta, o sea, 18 menos 12. Ya, eso sería 6 voltios. Por lo tanto, yo puedo reemplazar las dos fuentes por una sola, por una de 6 voltios. Bueno, para la resistencia ya me es sencillo. Saco el equivalente de las resistencias. Como están en serie, su equivalente es la suma. Sería 2 más 1 igual 3 ohmios. Entonces ya tengo el equivalente de las fuentes y de las resistencias. Ahora reemplazo en un circuito equivalente. Aquí está. Las dos fuentes la reemplazo por una sola. ¿Una de cuánto? De 6 voltios. Claro, ¿en qué sentido va a ser la corriente? Horario, antihorario. Es en el sentido que haya más voltaje. Vemos que 18 voltios es mayor que 12, entonces la corriente final va a ser en sentido horario. Entonces aquí va 6 voltios y la resistencia equivalente 3 ohmios. Lo que he hecho entonces es reducir el circuito a un circuito más simple. La corriente, recuerda, sale del polo positivo, viene por aquí y recorre todo el circuito. Ya, esa es la corriente que estaría pasando por el circuito. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, vamos a aplicar la ley de Ohm. El VIR, que sería voltaje equivalente, intensidad por resistencia equivalente. Ya, el voltaje equivalente nos salió 6, igual a la corriente que le he llamado I, resistencia equivalente 3. Por lo tanto, la corriente en el circuito sería de 2 amperios. Ya está. Pero aparte de eso, de pedirnos la corriente, el problema nos pide la diferencia potencial entre A y B. Bueno, para hallar esa diferencia, vamos a volver al circuito original. Ya, entonces aquí voy a traer el circuito original por aquí. Más o menos, ahí está, el circuito original. La diferencia es que ahora ya sé cuánta corriente pasa. No, ya sé que la corriente es de 2 amperios. Bueno, más o menos viene así la corriente. Luego por acá arriba, viene así. Ya, pero me interesa más que todo por el punto de A hacia B. Entonces por aquí 2 amperios. Mira, me piden el voltaje entre A y B o la diferencia potencial entre A y B.
y justo entre A y B hay una resistencia. Entonces, ¿qué digo? Voltaje AB, intensidad de corriente por la resistencia entre A y B. O sea, aplico la ley de Ohm ahora entre los puntos A y B. Ya, ¿cuánto es el voltaje? Eso es lo que me pide. La corriente es 2. La resistencia que hay entre A y B es 1. Bueno, por lo tanto, el voltaje entre A y B sería 2 voltios. Ya, y eso sería la solución a este primer problema. Como segundo problema, tenemos el siguiente. Dice, en el circuito mostrado, determine la intensidad de corriente que pasa por la fuente y por el resistor de 3 ohms. Bueno, en este problema vemos que en todo el circuito hay una sola fuente. En el problema anterior viste que cuando había dos fuentes había que ver qué sentido tenía la corriente. Pero cuando hay una sola no hay problema, ya está definido el sentido. Aquí más, menos. La corriente convencional, que es con la que trabajamos, sale del polo positivo de la fuente y luego llega aquí a este nudo. Al llegar a este nudo, ¿qué va a pasar? O a este nodo, la corriente se va a repartir en dos. Una parte vendrá por aquí y la otra parte pasará por la resistencia de 6 ohmios. Ya está, se divide en dos. Y luego esas dos corrientes se suman otra vez y vuelve al circuito la misma corriente que salió. Ya está. Esto se llama hacer la distribución de la corriente. ¿Cuándo conviene hacer la distribución de la corriente? Cuando hay una sola fuente. Ya, en ese caso conviene. Bueno, ya. Voy a hacer la distribución. Estas dos resistencias que tú ves, 3 y 6, están en paralelo. Y aquí tienen en común cuando están en paralelo. Voy a poner letras acá. Ponerte letra A. Recuerda que cuando no hay nada, el potencial se mantiene. Sigue siendo A. Por acá sigue siendo A. Este punto A me representa el valor de potencial, ¿no? Ese valor va a cambiar cuando haya una resistencia o una fuente. Pero como por acá no hay nada, entonces el potencial se mantiene. Aquí hacia abajo hay una resistencia. Por lo tanto, el potencial ya no puede ser A. Ahora valdrá un valor que le voy a poner B. Como no hay nada B, acá hay otra resistencia, ya no puede ser B, será un C. Entonces vemos de que la resistencia de 3 ohmios está entre los puntos A y B. La de 6 ohmios también está entre A y B. Ya, esa es la condición para que haya paralelo. Bueno, entonces ponemos aquí, en el caso de para los resistores, ya, de 3 ohmios y 6 ohmios. ¿Qué tienen en común? Que el voltaje es el mismo. Como está entre los mismos puntos, el voltaje es constante. Pero el voltaje es intensidad por resistencia. Tú debes acordarte por aritmética. Cuando el producto de dos cantidades es constante, quiere decir que la corriente y la resistencia están en relación inversa. Por lo tanto, como las resistencias están en relación de 1 a 2, las corrientes que pasan por ellas van a estar en relación de 2 a 1. De esa manera se saca entonces la corriente. Por donde hay más resistencia, menos corriente. Y por donde hay menos resistencia, más corriente. Ahora, de este punto, por aquí salió 2i, por acá salió 2i. Aplicamos la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice eso? Que la corriente total que sale es igual a la que entra. Entonces de aquí sale 2i, por acá i total sale 3i. Entonces debe estar entrando 3i, que es la corriente que se divide. O sea, 3i se divide en 2i por acá y por este lado. Luego esas dos se vuelven a juntar. Entra 2i.
entra I, entra el total 3I y sale 3I. Es decir, la corriente que sale de la fuente es la misma que vuelve a esa fuente. Ya está. Ya tengo entonces las corrientes. Bueno, aquí porque he hecho la distribución. Lo que pasa es que en el problema me dice, determine la corriente que pasa por la fuente. ¿Cuánto está pasando por la fuente? 3I. Eso es lo que está pasando por la fuente. Y además me dice, calcule la corriente que pasa por el resistor de 3 ohmios. Me está pidiendo entonces 3I y 2I. Para calcular ambas corrientes necesito solo calcular I. ¿Cómo lo voy a calcular I? Bueno, voy a aplicar lo que sería la segunda ley de Kirchhoff. Hay que recordar qué dice la segunda ley de Kirchhoff. Para eso vamos a escoger esta malla de aquí. Y se trabaja con todos los elementos que están en esta malla. Ahí está, esa malla que estoy sombreando, en esa malla vamos a trabajar. Solamente en la ecuación van a entrar los elementos que están en la malla. ¿Qué hay en esa malla? Una fuente, una resistencia y otra resistencia. En la ecuación solo van a entrar estas tres. Esta, profesor, no, esa no, porque no está en la malla. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Dice que suma de voltajes, ya, que hay en la malla es igual a la suma de los productos I por R. Ya está. El único voltaje, o fuerzas electromotriz también se llama, es 60, no hay otro. Ahora, sumas de I por R serían para las resistencias. ¿Cuántas resistencias hay en esa malla? Hay 2 resistencias. Entonces sería el producto I por R para esta resistencia. Multipliquemos su corriente, 2I, por 3 ohmios, más el producto I por R de la otra resistencia, de esta otra, de las que están en la malla nomás. Sería 3I por 2. 3I por 2. Bueno, de aquí ya tendríamos el valor de I. Acá sale 6 por 6, bueno, acá sale 6, 6 y 6 son 12, sería 5 amperios. Ya tengo entonces I. Como tengo I, ya puedo responder lo que pregunta, ¿no? Entonces, por la fuente pasa 3I. Ya, por la fuente pasa 3I. Pero como I es 5, 3 por 5 sería 15 amperios. Ahora, por el resistor de 3 ohmios pasa, ya pasa una corriente de 2I. Pero como I vale 5, 2 por 5 sería entonces 10 amperios. Ya está. Esa es la solución entonces a este problemita. Ya, como tercer problema, nos dice lo siguiente. Se muestra una rama eléctrica, parte de un circuito, determina el potencial eléctrico en el punto P. Como vemos, nos dan como dato el potencial en este punto, 24 voltios, y me pide el potencial en P. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay un teorema llamado el teorema de la trayectoria, pero si tú lo lees o lo ves es un poquito engorroso. Entonces lo que yo voy a usar es lo siguiente. Recuerda que la polaridad más y menos, que por ejemplo encontramos en las pilas, ¿qué significa ese más y qué significa ese menos? De repente alguno dice, profe, más es carga positiva y menos carga negativa. No, el más significa mayor potencial. Solamente sirve para indicar que a ese lado el potencial es mayor. Y menos, menor potencial. Ya, ahora, cuando tú haces un recorrido y vas de más y te diriges a menos, o sea, vas de más a menos, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a restar. Se resta. ¿Qué vas a restar? Voltaje.
lo que vas a hacer es restar voltaje. Y si tú haces un recorrido y estás yendo de menos a más, entonces ahí vas a sumar. Ya, de menos a más se suma. ¿Qué se suma? Se suma voltajes. Ya, eso es lo que se suma o se resta. Ahora, profesor, ¿cómo voy a saber si estoy yendo de más a menos? Bueno, voy a colocar una personita aquí que va a recorrer todo el circuito. Aquí está la personita. Y la persona es, bueno, es una manera de, para que entiendas, va a recorrer el circuito. Va a empezar en el punto que está a 24 voltios y luego va a recorrer el circuito hasta llegar al punto P. Ya, ahora la persona al recorrer puede ser que vaya de más a menos o de menos a más. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, para el caso de las fuentes, la polaridad de la fuente ya está definida. Acá es menos y acá es más. Esa es la polaridad que va a tener la fuente independiente que la corriente sea a la derecha o a la izquierda. No importa cómo es la corriente, la fuente ya tiene determinada su polaridad. En cambio, la polaridad de las resistencias sí dependen del sentido de la corriente. Recuerda, por una resistencia siempre, por una resistencia, la corriente va a ir de mayor a menor potencial. Entonces, como la corriente está yendo a la derecha, entonces acá debe haber más y acá debe haber menos. Por esta resistencia también la corriente va hacia la derecha. Entonces es más, menos. Siempre el camino de la corriente es de más a menos. Ya, la persona, cuando la persona comience a avanzar, va a ir, ¿cómo va a ir primero? Va a ir de más a menos. Si la persona va de más a menos, ¿qué se hace? Acá está, se resta. Entonces tú lo que vas a hacer es restar menos. ¿Qué vas a restar? A los 24 voltios, ¿qué le voy a restar? ¿4 ohmios? No. ¿2 amperios? No. Si este es potencial, lo que se resta es voltaje. ¿Y cómo obtengo voltaje? Bueno, con la ley de Ohm, el VIR. El VIR, el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje de esta resistencia? Multiplicas y sale 8 voltios. Entonces lo que vas a restar es 8 voltios. Por lo tanto, 24 menos 8 sería entonces que este punto está a 16 voltios. Entonces la personita ya llegó a este punto de 16 voltios. Sigue avanzando. Ahora iría de menos a más. Al ir de menos a más, ¿qué se hace? Se suma. Vamos a sumar. Profe, multiplico. No, pues, lo que tienes que sumar son voltios. Y esto ya está en voltios. Entonces vas a sumar 20 voltios. A lo que hay aquí 16, le sumas 20. Por lo tanto, este punto estaría a 36 voltios. 16 más 20, 36. Ya para llegar al punto P, solamente te falta hacer un último recorrido. Ahora vas a ir de más a menos. Si vas de más a menos, se resta. Recuerda que lo que se suma o lo que se resta es voltaje. Menos. ¿Qué voy a restar? Voltaje. ¿Cómo obtengo el voltaje de 3 ohmios? Multiplicándolo por su corriente. 3 por 2, 6 voltios es lo que voy a restar. Entonces el potencial en P sería 36 voltios menos 6. Y la respuesta sería 30 voltios. Esa es la solución a ese problemita. Como cuarto problema, nos dice lo siguiente. En el circuito mostrado, calcule la diferencia potencial entre los puntos A y B. Como puede ver, entre esos puntos, bueno, por este lado, hay dos resistencias y una fuente. Por el otro lado, hay dos fuentes y una resistencia. No era como en el primer problema, que entre los puntos
que me pedía la diferencia potencial, había una sola resistencia y solamente se aplicaba la ley de Ohm. Pero ahora veo que entre esos puntos hay resistencia, fuente, fuente, resistencia. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero calculemos la corriente como ya te enseñé. Vamos a colocar la polaridad. Este es menos, más, menos, más, menos, más. Ya, si esta fuente de 70 voltios sería la única fuente, la corriente que entregaría sería en sentido horario, saliente de su polo positivo. Si la de 10 voltios fuera la única, su corriente sería en sentido antihorario. Y la de 30 voltios también sería antihorario. Vamos a sacar el voltaje equivalente. Bueno, el voltaje equivalente sería, vamos a ver, en sentido antihorario tenemos 10 y 30, total 40. Ah, pero en sentido horario tenemos 70. Allá. En sentido horario gana. Entonces la diferencia sería 70 menos 10 menos 30. Ya está. Acá sería entonces 30 voltios. Eso es el voltaje equivalente de esas tres fuentes que están en serie. Bueno, la resistencia equivalente ya más directo sería sumar 2, esta resistencia de 2, más 1 y más 2, que sería 5 ohmios. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar todo eso, colocarlo en un circuito simple. Bueno, el voltaje equivalente, ¿cuánto nos salió? 30 voltios. Y la corriente que gana, ya dijimos, es en sentido horario. La resistencia equivalente, 5 ohmios. Bueno, entonces sale corriente por acá, viene por aquí y finalmente pasa por aquí la corriente. Ya está. Esa es la corriente en el circuito. Bueno, ¿cómo voy a sacar esta corriente de manera directa? Sabemos que la ley de Ohm es voltaje I por R. Entonces podemos obtener ahí el R pasando a dividir. Ya está. Entonces el I sería voltaje entre R. Ya, eso es lo que vamos a usar. Sería entonces I igual a voltaje sobre resistencia. O en este caso, entonces la corriente I sería el voltaje que hay, bueno, es 30, sobre la resistencia 5, la corriente sería 6 amperios. Ya está. Bueno, ahí lo que hemos hecho es solamente calcular la corriente. ¿Pero qué me está pidiendo? La diferencia potencial entre A y B. Para calcular esta diferencia potencial, ya vamos a retomar el circuito original. Vamos a volver al circuito original. Ahí está. Con la diferencia que ya tengo la corriente. Ya miren, tengo dos posibilidades y va a salir lo mismo. Puedo trabajar de este lado y así obtener la diferencia entre A y B, o puedo trabajar de este otro lado. No importa por qué lado trabaje, sale lo mismo. Ya digamos que voy a trabajar por arriba. Ya sé que la corriente que se establece por aquí es en sentido horario. Ya está. Esa es la corriente. Y ya conozco su valor. Su valor es 6 amperios. 6 amperios. Ya está. Ya conozco su valor, 6 amperios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya miren. ¿Se acuerdan del problema que hicimos anterior? Ya te acuerdas que tenía el potencial en un punto y a partir de ahí podía hallar el potencial en el otro punto. Ya, pero acá no tengo el potencial. Como no se tiene, se puede asumir. ¿Sabes qué? No importa qué valor tú le pongas a este punto, puedes empezar con A o con B, a cualquiera puedes ponerle un valor. ¿Qué valor? El que quieras. Bueno, normalmente se trabaja con 0 voltios.
Se coloca 0 voltios. ¿Dónde pongo el 0 voltios? Donde quieras, igual sale. Ya, digamos que le pongo en A. Ya. ¿Y sabes cuál es lo bueno? Que no importa qué valor le pongas a A, siempre la diferencia de potencial entre A y B va a ser la misma. Claro, si pongo otro valor, van a salir otros potenciales, pero la diferencia va a ser la misma. Y al final lo que me piden es la diferencia. Ya vamos a hacer el recorrido de A hasta B. Recuerda, por una resistencia siempre la corriente va de más a menos. En el caso de las fuentes se respeta la polaridad. Ya está. Primer recorrido, estaríamos yendo 0 voltios. De más a menos, ¿qué se hace? Se resta. ¿Cuánto hay que restar? Hay que restar 12 voltios. 0 menos 12, este punto estaría a 12 voltios. Ahora seguimos yendo de más a menos. De más a menos seguimos restando. Menos 12, menos 10, menos 22 voltios. Y luego finalmente de menos a más. De menos a más, ¿qué se hace? Se suma menos 22 más 70, sale 48 voltios. Entonces, ya teniendo el potencial en A y en B, solo me queda sacar la diferencia. Entonces sería potencial en A 0 menos potencial en B 48. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre A y B, que se representa de esta manera simplificada, sería menos 48 voltios. Eso es la solución a ese problema. Como quinto problema, nos dice lo siguiente. En el circuito contiene dos fuentes ideales, una de 20 voltios, la otra de 16 voltios. Calcule la corriente que pasa por la fuente 16. Bueno, ahora nos enfrentamos a dos fuentes. Cuando hay una fuente se puede hacer la distribución de la corriente de manera segura, pero ahora tenemos dos fuentes. ¿Cómo voy a resolver este problema? Bueno, voy a aplicar lo que vimos en el problema anterior, que tú le puedes poner 0 voltios al punto que quieras. Ya, voy a ponerle 0 voltios si quieres al punto que quieras, no interesa qué punto, siempre sale lo mismo. Ya, yo voy a ponerle que acá está 0 voltios. 0 voltios. Ya, acá sería la polaridad menos más menos. Ya, voy a hacer un recorrido. Cuando yo voy de este punto y me dirijo a la derecha, estoy yendo de menos a más. Al ir de menos a más, ya sabes que se suma 0 más 20, este punto estaría 20 voltios. Ahora, cuando yo baje, al bajar estaría yendo de más a menos. Si voy de más a menos, resto 20 menos 16, 4 voltios. Como por este lado no hay ni resistencia ni fuente, el potencial se mantiene, no cambia, porque lo que producen cambios en el potencial son fuentes y resistencias. Mira, si te das cuenta, poniéndole el potencial en un punto, he logrado obtener el potencial en todos los puntos. Cuando eso pasa, significa que el circuito está resuelto, ya puedes calcular lo que quieres. Ya, ahora mira, por esta resistencia de 2 ohmios, ¿cómo voy a saber cómo es la corriente? Ahora sí lo puedo saber. Profesor, pues no sé el sentido. Justamente yo te dije, por una resistencia siempre va la corriente de más a menos. Esta es la resistencia. A este extremo tengo 20 voltios. Al otro extremo 4 voltios. ¿Quién es más? 20, pues no. 20 es mayor que 4. Entonces la corriente tiene que ir del mayor valor hacia el menor valor. Entonces va de 20 a 2. Esa corriente le voy a llamar corriente I1. De la misma forma, por la resistencia de 4 ohmios, veo que debajo de la resistencia de 4 ohmios hay 4 voltios. Arriba 0 voltios. Pero la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Entonces la corriente viene así. Y esa misma corriente, bueno, pasará por la fuente de 20 voltios. Ya, esa corriente le voy a llamar I2.
Para saber ahora finalmente la corriente que pasa por 16 voltios, necesito cada una de esas corrientes. ¿Cómo las voy a calcular? Bueno, ya de antes te dije, la corriente, voy a usar esto, la corriente cualquiera que es el voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente I1 sería el voltaje. ¿Qué es el voltaje? La diferencia de potencial. Entonces para esta corriente I1 la diferencia para esa resistencia es 20 menos 4 sobre la resistencia que es 2. Sería entonces 8 amperios. De la misma forma voy a calcular I2. I2 entonces sería la corriente que pasa por esta resistencia. Sería la diferencia de potencial 4 menos 0 entre la resistencia 4. Bueno, eso sale 1 amperio. Ahora que ya tengo esas dos corrientes, ya puedo calcular la corriente que pasa por la fuente de 16 voltios. Bueno, vemos que I1 es 8 amperios, es mayor, es la corriente que entra, entonces entra 8, pero por aquí I2 solo sale 1. Bueno, entonces falta que salga corriente. Esa corriente que falta salir, sale por aquí y es la que justamente va a pasar por la fuente de 16 voltios. Esa corriente le voy a llamar I. Para calcularla voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Ya, la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Que suma de intensidad de corriente que entran, ya, digamos aquí, vamos a ponerle punto P, suma de corrientes que entran o que salen también, vamos a ponerle ya que salen, de P es igual suma de intensidad de corriente que entran, ya, que entran al nodo P. Ya, ¿quién está saliendo? Bueno, sale I. ¿Quién más sale? I2. ¿Y quién entra? Entra I1. Reemplazo los valores. I2 nos salió 1 amperio. I1 nos salió 8 amperios. Por lo tanto, la corriente que pasa por la fuente de 16 voltios sería 7 amperios. Eso sería la solución a ese problema. Como último problema, vamos a verle aquí, ¿no? Un problema, bueno, así uno parecido viene en examen de admisión. Ya, miren, aquí tenemos un circuito y me pide la corriente que pasa por la fuente 5 voltios. Ya, este problema se puede resolver de dos maneras. Aplicando dos mallas, dos veces la segunda ley de Kirchhoff, dos ecuaciones, dos incógnitas y sale. Ya, este método de la segunda ley de Kirchhoff, aplicando mallas, no necesita reducir nada. Ese es un método. ¿Cuál es el otro método? El otro método es por puntos, como estábamos haciendo en los problemas anteriores. Voy a hacerlo por puntos, pero para aplicar puntos tienes que reducir todo lo que se pueda. ¿Ya? Esa es la desventaja, ¿no? Tienes que reducir. No es como mallas, que no interesa, lo haces así como está. Ya voy a reducir. Este de 1 y 3, por si acaso están en serie, están en la misma rama, pasa por ellas la misma corriente, por eso que están en serie. Ya, como están en serie, 3 y 1 lo puedo reemplazar por uno de 4 ohmios. Profe, ¿dónde lo pongo? En cualquier parte de la rama. Bueno, lo voy a poner arriba. Entonces, esta de acá la voy a quitar de este lado y la voy a sumar con la que está arriba. Ya está, entonces sería 3 más 1, acá habría, por lo tanto, 4 ohmios. 4 ohmios. De la misma forma voy a hacer el otro lado. Esta resistencia de acá la voy a reemplazar o sumar con la otra. Ya, a ver.
Ya, sumando sería 1 más 1, sería entonces 2 ohmios. Ya reduje. Ahora coloco el 0 voltios. Bueno, voy a ponerle 0 voltios acá. Este es menos, este es más. De menos a más sumo. 0 más 12, 12 voltios. Por acá 0, no hay nada, sigue siendo 0. No hay nada, sigue siendo 0. De menos a más sumo. 0 más 4, 4 voltios. Pero veo que ya no conozco las corrientes, entonces ya no puedo continuar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no sé cuánto vale, lo voy a poner aquí X. Más menos, resto X menos 5. Este punto estaría en potencial X menos 5. Ahora, las corrientes. Yo no sé si X es mayor que 12, menor que 12, mayor que 4. Entonces no puedo saber cómo son las corrientes, porque no conozco X. Y son varias fuentes. Entonces lo que se hace es asumir. ¿Y sabes cuál es lo bonito? Que no importa cómo asumas, siempre el X te sale lo mismo. Entonces vamos a asumir. Voy a asumir, bueno, como este 12 voltios es la E mayor, vamos a considerar que esa corriente es la que manda. Entonces viene por aquí, luego viene por acá y se divide en dos. Una parte viene por acá, ya, una parte viene por aquí y la otra viene por este lado. Ya está. Esta corriente que entra aquí le voy a llamar I1, entra, sale I2, se divide, ¿no? I1 se divide en I2 e I3. Ya está, así es. Bueno, entonces apliquemos la primera ley de Kirchhoff. I1 sería igual I2 más I3. ¿Y cómo calculo cada corriente? Bueno, ya te enseñé. Cada corriente sería diferencia de potencial entre resistencia. Entonces sería diferencia de potencial entre resistencia. Vamos a colocar. I1 es la corriente que pasa por esta resistencia. Como he supuesto que la corriente es a la derecha, entonces estoy suponiendo que 12 es mayor que X. Por lo tanto, tomo la diferencia respetando lo que se ha asumido. Sería 12 menos X. Esa es la diferencia potencial. Bueno, obviamente no puedo saber su valor porque no conozco X. Y se divide entre la resistencia 4. Y 2 es la corriente que pasa por esta resistencia. Por esta resistencia le aplico la ley de Ohm, que sería diferencia potencial X menos 5 menos 0. Bueno, entre 2. Y finalmente I3. Por I3 estaría entre los extremos X y 4 voltios. Ya, la diferencia de potencial sería, como lo he supuesto a la derecha, estoy suponiendo que X es mayor que 4. Entonces tomo la diferencia respetando lo asumido. X menos 4 entre 2. Bueno, todo por 4. 12 menos X. Acá sería 2X menos 10 más 2X menos 8. Bueno, de ahí ya tendría el valor de X. Entonces X sale 6 voltios. Bueno, ya teniendo el valor de X, ya puedo calcular cualquier corriente. Inclusive ya puedo saber si he asumido bien o no. A ver, verifiquemos. Como X nos salió 6 voltios, 6 menos 5, 1 voltio. Ah, 1 voltio es mayor que 0. Sí, hemos asumido bien el sentido de la corriente I1. I3, X 6 voltios. Sí, 6 es mayor que 4. Ah, hemos asumido correctamente. Y 6 menor que 12. Ah, ya. Las corrientes que hemos asumido son de manera correcta. No hay problema que te haya salido incorrecto. Ya con el valor ya conocido, ya se puede saber cómo debe ser entonces. Pero acá ha coincidido todo. Ya, entonces para sacar lo que es la corriente I2, vamos a trabajar para la resistencia de 2 ohmios, pues no, la que está por aquí.
Entonces, I2 sería la diferencia de potencial. Ahora ya conozco que esto es 6 menos 5. Bueno, menos 0 entre 2. Entonces, esa corriente que pasa por la fuente de 5 voltios sería 0,5 amperios. Listo, esa es la solución de este problema. Bueno, hasta aquí sería la solución de estos problemas. Déanle like, compartan el video, suscríbanse y bueno, voy a seguir subiendo más videos por este canal. Dios les bendiga.